es importante. Acá simplemente les doy como algún pantallazo de qué es lo que podemos hablar cuando hablamos de biodiversidad, para que también se puedan entender mejor algunos de los ejemplos que voy a mostrar luego. Por un lado, ahí arriba ven que tiene número de especies. Entonces hay 3 individuos a la izquierda, pueden ser patos, plantas, etcétera, y 3 individuos a la derecha. A la izquierda, las 3 individuos de plantas son uno de cada especie distinta, por eso los 3 colores. Y a la derecha son de la misma especie. Entonces se dice que a la izquierda, de alguna manera, hay más biodiversidad porque hay más riqueza de especies. Pero no es solo la riqueza de especies que define la biodiversidad, sino también algo que llamamos abundancia relativa. A la izquierda y a la derecha hay 6 plantas, 6 individuos de plantas. A la derecha hay una especie que tiene 4 individuos y otras 2 especies que tiene un individuo cada uno. Es decir que hay 3 especies, tanto a la derecha como a la izquierda, pero a la izquierda esas 3 especies se reparten las abundancias de manera más equitativa. Entonces se dice que a la izquierda hay más biodiversidad. O sea, no es solamente el número de especies, sino también la equidad de la distribución de las abundancias entre las especies. Después hay un tercer concepto que no está directamente vinculado con la biodiversidad, pero que es la composición. A la izquierda hay 3 especies, a la derecha hay 3 especies, pero son de especies distintas. Y hay otro concepto también que es los rasgos funcionales. Ya no son las especies, sino qué es lo que hacen las especies, ¿no? Si estamos con aves, por ahí unas dispersan semillas, otras, digamos, comen insectos. Entonces, dentro de las que dispersan semillas tenemos muchas especies, ¿no? Eso es algo también clave, porque lo que sucede habitualmente cuando uno aumenta el número, cuando uno aumenta la biodiversidad, también generalmente tiene asociado un aumento en los rasgos funcionales. Y después hay otro aspecto que es la distribución espacial, que también es clave en los procesos. Ven que a la izquierda tenemos 3 especies, ¿no? Riqueza igual a 3, y una abundancia relativa en que las 3 especies tienen la misma abundancia, y a la derecha es igual. También tenemos 3 especies y también las 3 especies tienen la misma abundancia relativa. Pero lo que cambia es la distribución espacial. Y muchas veces la distribución espacial de la derecha genera paisajes más heterogéneos, más diversos, que tienen consecuencias sobre ciertas funciones de los ecosistemas. Y luego, lo último que voy a comentar es el tema de la diversidad vertical. Que esto tiene en cuenta las interacciones. Y también se asocia a veces al concepto de especies clave. Entonces, ahí, en el de la derecha, pueden ver como de repente abajo pueden ser todas las especies de plantas, luego las de los herbívoros, y arriba un depredador clave. Y entonces, bueno, si ese depredador clave, que puede ser un ave que se comía a los bichos, que según las plantas desaparece, estamos en problemas, porque esas 3 especies de herbívoros van a crecer mucho en abundancia y van a generar un montón de problemas. En cambio, en la de la derecha, que son redes más conectadas y más complejas, tiene una estabilidad mucho mayor, ¿no? Entonces también uno podría hablar de la diversidad vertical. Estos son algunos conceptos. Por supuesto, la ecología va mucho más allá de esto, pero bueno, son como unos primeros conceptos interesantes sobre los cuales empezar a entender algunos de los ejemplos que les voy a comentar luego. Por lo tanto, la ecología ha aportado un montón de evidencia sobre las relaciones positivas entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en general. Ha, de alguna manera, trabajado el concepto de biodiversidad
con mucho detalle, a distintas escalas y con un montón de experimentos. Sin embargo, en nuestros sistemas productivos, agropecuarios o forestales, acá yo me voy a concentrar en los agropecuarios y principalmente agricultura, no han priorizado este conocimiento en su diseño y su manejo, como que de alguna manera cuando diseñamos cómo vamos a producir un campo de soja y maíz, no tenemos en cuenta todo este conocimiento ecológico. Y generamos como este tipo de paisajes homogéneos, en donde hay muy poca biodiversidad y dependen mucho de insumos externos. Hay que comprar muchas cosas, básicamente, para poder sostener este sistema de producción, ¿no? La semilla, los fertilizantes, hay que brindarle muchos, en agronomía decimos subsidios externos para poder producir. Y acá hay un ejemplo de un lugar en Argentina donde en los últimos años se va viendo cómo el sistema natural no tiene ningún valor, digamos, y un campo que es heterogéneo se va transformando en toda una gran región de monocultivo de tipo rectangular, ¿no? Como si el planeta Tierra viniera en rectángulos o en cuadrados. Si yo hago esto solo en mi campo, no pasa nada. Si lo hacen 2 o 3 vecinos tampoco. Pero como lo hace todo el mundo y en todos lados, esto que llamamos que es el cambio de uso de la tierra, es el principal factor de pérdida de biodiversidad a nivel global. Y es bastante simple de entender. Y acá yo no les voy a decir qué país es este, pero independientemente del sistema original, nosotros transformamos básicamente todo el mundo en cuadraditos de monocultivos. Esto es un país, esto es otro país, y todo se ve muy similar, ¿no? Digamos, grandes cuadrados de monocultivos con muy poca naturaleza en nuestros campos productivos. Hemos de alguna manera quitado la biodiversidad de zonas de producción y nuestro supuesto implícito o explícito es que no necesitamos biodiversidad para producir. Por lo tanto, tenemos patrones como este que vemos acá, que el de la derecha, que básicamente a lo largo del tiempo cada vez desaparecen más especies de todos los grupos, anfibios, mamíferos, aves, reptiles, peces, y eso no es una línea que sube, sino que es como una curva que va para arriba, lo cual son peores noticias aún porque no solo cada vez desaparecen más especies, sino que la tasa de destrucción es cada vez mayor. Y en el planeta Tierra siempre han aparecido y desaparecido especies, pero la tasa de desaparición de especies en eventos de no extinciones masivas es esa línea gris que ven ahí abajo, que ven que es lineal y bien bajita. Claramente nosotros estamos destruyendo, digamos, la diversidad de vida del planeta Tierra a un ritmo que se compara con una extinción masiva. Y esto es bastante lamentable, ¿no? Porque si nosotros podríamos decir, bueno, de lo que conocemos hasta ahora, como seres humanos, la característica única que tiene el planeta Tierra es la vida, ¿no? Y la característica única que tiene esa vida dentro del planeta Tierra es su diversidad. Es nuestro mayor capital natural que ha tardado como miles de millones de años en desarrollarse. Y justamente eso es lo que estamos destruyendo. Acá tienen otro ejemplo en donde pueden ver, antes yo les estaba mostrando número de especies y ahora les muestro biomasa y cómo fue sucediendo en el tiempo de arriba a abajo. Hace 100.000 años, toda la biomasa, digamos, todos los kilos, y biomasa en mamíferos, ¿no? Digamos solamente. Todos los kilos de vida en mamíferos estaban en especies silvestres, por ese celeste claro. Hace 10.000 años, bueno, ya hubo esa extinción de la megafauna, y ven que hay una línea delgada ahí a la derecha que son los humanos, que tienen muy poca biomasa. Y la mayor parte de la biomasa de mamíferos está en especies silvestres también. Ya para el 1900,
la mayor biomasa del planeta Tierra estaba en los animales que nos comemos, en muy pocas especies, digamos, cabras, ovejas, vacas, caballos y no mucho más, que es esa barra marrón. Ya los humanos teníamos mucha más biomasa que las especies silvestres. Y en el 2015, básicamente ya no queda biomasa en las especies silvestres, se redujo en un 85% con respecto a hace 100.000 años, y hay una gran biomasa que está en los seres humanos, pero casi el doble de esa biomasa está en nuestro ganado, por así decirlo. Es decir, que hemos transformado todo el planeta Tierra en una especie de granja de engorde, ¿no? Donde tenemos nuestra producción agrícola, que buena parte se lo damos a los animales que luego nos comemos. O sea que no solamente hemos, de alguna manera, destruido a gran escala la diversidad de vida, sino también en términos de biomasa nos hemos apropiado de buena parte de la energía del planeta Tierra, y básicamente en sistemas antropizados, que esos sistemas no son sostenibles, ¿no? Porque están sufriendo un montón de degradación, como ven acá, digamos, porque, bueno, si fueran solo buenas noticias, que generamos sistemas de producción que nos van a servir por muchas décadas y cientos de años, bueno, digamos, el problema de biodiversidad sería solo un problema para aquellas personas que les gusta salir a caminar y ver diversidad de aves, o que son fanáticos de las víboras, pero, pero no es así. Básicamente, la diversidad de vida sostiene las condiciones del planeta que necesitamos como seres humanos para subsistir. Y lo que ven acá es justamente lo que llamamos la gran aceleración. A lo largo del tiempo, ven ahí, por ejemplo, arriba a la izquierda, lo que pasa con el dióxido de carbono en el aire, lo que pasa con el óxido nitroso, lo que pasa con el metano, lo que pasa con el ozono, lo que pasa con la temperatura, lo que pasa con la acidificación del océano, que tiene un rol fundamental en la regulación del clima. Bueno, y lo que pasa, por ejemplo, con el nitrógeno en las zonas costeras. Eh, y entonces, de alguna manera, hay un montón de indicadores, que también algunos de ellos son de tipo exponencial, que nos dan la pauta que hay un nivel de degradación muy, muy grande en un tiempo muy, muy corto. Y uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que va a venir? Y lo que va a venir, cada vez las ventanas de tiempo son más cortas, ¿no? Ahora estamos hablando de algunas pocas décadas hacia atrás, los últimos 50 años. Está también reflejado por las poblaciones que estamos monitoreando hoy en día. Hay poblaciones ya sea de mamíferos, de peces, de reptiles, de aves, que en los mismos lugares se cuenta cuántos individuos hay a lo largo del tiempo, y bueno, se hace como una especie de índice de eso, y acá lo tienen para los últimos 50 años. Y lo que pueden ver es que en nuestra zona, en Latinoamérica y el Caribe, en los últimos 50 años se redujo a la mitad la abundancia de las poblaciones silvestres, ¿no? O sea que el primer gráfico es, perdimos número de especies, el segundo, de alguna manera, nos apropiamos de toda la energía o biomasa, pero, como dice el tercer gráfico, de manera no sostenible, es como una fiesta de corto plazo, y el quinto gráfico dice, bueno, la biodiversidad se va a seguir perdiendo, y donde se ha perdido en la mayor tasa es principalmente en Latinoamérica y el Caribe, y también en África y Asia y el Pacífico, que es justamente los lugares donde más se ha expandido el sector agropecuario y forestal, ese famoso cambio de uso del suelo que les mostré en un principio. Entonces la situación es bastante dramática y grave, pero de alguna manera hay buenas noticias, porque lejos de ser incompatibles, en la vida real, la biodiversidad y la producción pueden potenciarse mutuamente. Uno podría desarrollar otro tipo de sistemas productivos.
Y bueno, nosotros hemos trabajado muchísimo en distintos ejemplos de esto. Yo les voy a mostrar solo unos pocos. Lo que tenemos acá en amarillo, en provincia de Buenos Aires, son 500 campos, las zonas de producción de girasol, las principales zonas de producción de Argentina de girasol. Y lo que vimos era cuánto cosechaban en los campos reales en función de cuánta naturaleza había en esos campos. Y en particular hay un indicador que habla de la relación del contacto entre las zonas productivas y la naturaleza, que es lo que llamamos densidad de borde. Y lo tienen ejemplificado en esos tres redondeles ahí abajo, ¿no? A la izquierda hay muy poco contacto entre la naturaleza y las zonas productivas, y hacia la derecha hay más contacto. Básicamente contamos los metros de borde que están en contacto los cultivos y los hábitats naturales o seminaturales. Por ejemplo, si yo tengo un lote de 1 hectárea, tengo 100, 100, 100, 100 metros de borde, 400 metros, pero si solo uno de esos lados está en contacto con la naturaleza, yo sumo solamente 100, no sumo 400. Y bueno, voy sumando todo eso en un paisaje y calculo un promedio de, bueno, cuántos metros tengo por hectárea. Y ese es el gráfico que tienen ahí arriba a la izquierda. Y lo que ven es que los kilogramos por hectárea que cosechan las cosechadoras de los campos aumenta cuanto mayor es esa densidad de borde de contacto de naturaleza de producción. Y el aumento es enorme, ¿no? Es decir, si yo tengo 20 metros por hectárea, en promedio se cosechan 2.200 kilos de girasol, y si paso 100 metros por hectárea, en promedio se cosechan casi 2.800 kilos por hectárea. Es un aumento en promedio un 24% más. Es una magnitud de efecto muy, muy importante en términos agropecuarios y financieros. Paradójicamente, a la derecha, lo que ven es que cuanto más grandes son los lotes, menor es la productividad, o sea, menos se cosecha. Justamente en los últimos años, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido menos de la izquierda, es decir, hemos ido destruyendo la naturaleza, y hemos tenido más de la derecha, porque cada vez tenemos menos lotes y esos lotes cada vez son más grandes, por razones de economía de escala, ¿no? Puedo usar cosechadoras más grandes, sembradoras más grandes, y todo, puedo beneficiar de todos esos principios de economía de escala. Pero justamente ahí no están incorporados los principios ecológicos, como les comentaba al principio, y lo que hacen es que cuanto más grandes son esos lotes, menos se cosecha en promedio, y eso es bastante impactante. Y hay muchas razones por las cuales se pueden dar esos beneficios entre la producción y la naturaleza. Una justamente es la polinización. En esos hábitats naturales, en esos bordes de cultivos, viven un montón de abejas y otros polinizadores que desde los bordes van hacia los cultivos a polinizar. Y acá tenemos un ejemplo de por qué es importante, ¿no? Generamos esos grandes monocultivos que son la combinación perfecta para el déficit de polen, es decir, un desbalance entre oferta y demanda. Durante la mayor parte del año, este tipo de campos están muertos, y durante periodos muy breves de tiempo son un mar de flores que tiene una demanda gigante de polen. Sin embargo, al generar estos monocultivos que no brindan hábitat para polinizadores, no tengo nada de oferta de polen, porque no hay diversidad de abejas que se muevan proveyendo polen para esos cultivos. Así como se puede producir menos por falta de agua, porque te falte nutrientes o porque te falte luz, también se puede producir menos porque te falte polen en las flores. Es un recurso más a la producción. Entonces nosotros hemos dedicado también muchos años a estimar estas funciones de producción, de cómo cambia la productividad cuanto más polinizadores tenés para distintos cultivos, en distintos lugares. Y lo que hemos encontrado es que esas funciones de producción no dependen solamente de cuestiones obvias, ¿no? De qué variedad, qué lugar, qué clima, qué suelo, sino que también depende de la biodiversidad. Está ejemplificado ahí por dos curvas, pero las comunidades biodiversas de polinizadores van por arriba. Por más que uno tenga mucha abundancia de una sola especie, uno nunca va a llegar a los niveles de productividad que llegan con mucha abundancia y además con mucha biodiversidad. La biodiversidad es un aspecto clave desde el punto de vista productivo también. Y eso es importante también en cultivos tan claves como la soja, en donde se puede aumentar
en promedio la producción en un 21%, generando este tipo de prácticas, como ven ahí, de bordes que generan hábitat para los polinizadores, y además tienen un montón de otros beneficios. Una de las cosas que ha descubierto la ecología justamente es ese rol de la biodiversidad en general, sistemas naturales más estables en el tiempo. Y eso también se da en los sistemas productivos. Lo que ven ahí es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, cómo cambia a lo largo del tiempo y cómo la producción se vuelve más inestable a lo largo del tiempo por déficit de polinizadores asociados a una menor biodiversidad. Es decir, que la biodiversidad aumenta de alguna manera la producción, también aumenta la calidad y también aumenta la estabilidad en la producción. Y acá hay un ejemplo de estos aspectos de diversidad vertical, como lo podríamos llamar, que les conté al principio. De vuelta son dos campos de girasol. El de abajo utiliza el esquema de herbicidas, son muchos campos de girasol como el de abajo y muchos campos de girasol como el de arriba. El de abajo utiliza el esquema de herbicidas habitual, ven que los suelos están limpios y se ve un cultivo ordenado, bien limpio, en muchos lugares culturalmente aceptado. Y en los campos de arriba se utilizó un poquito menos de herbicidas, no en el momento cuando el girasol era así chiquito, sino en momentos donde el girasol justamente era menos sensible a las malezas. Y fíjense que hay más malezas en el de arriba. Y entonces empecemos por la diversidad vertical del campo de abajo, que es el gráfico que tienen ahí abajo. Ven que dice sunflower, que es girasol, porque es un campo de girasol, y está conectado principalmente a un solo polinizador, que es la abeja melífera. Y en celeste hay una sola barrita muy chiquita, que son las malezas. En cambio de arriba, el campo que tenía más malezas, ven que tiene un montón de barritas chiquitas de malezas, porque bueno, hay mucha diversidad de malezas, pero son poco abundantes. Lo más abundante es el girasol arriba también, porque sigue siendo un campo de girasol. Pero fíjense que esas malezas están conectadas a un montón de diversidad de abejas y otros polinizadores que van al campo de girasol por las malezas, porque esas malezas tienen flores y son atractivas, y ya que están ahí, también fíjense que están conectados al girasol, es decir, que también visitan al girasol y aumentan la productividad. Y también si ven en el centro, ven que la abeja melífera es incluso más abundante también en estos campos con más malezas, es decir, que se ve más atraída a esos campos visitando las malezas y de ahí también visita al girasol, ¿no? Por lo tanto, encontramos ese gráfico que se ve ahí abajo, que es bastante raro, que se cosecha más en términos de kilos por hectárea cuando la riqueza de malezas es mayor. No la abundancia de malezas, obviamente, cuando el girasol es chiquito, sino la diversidad de malezas. Y aquí hay un aspecto clave, como que muchos de estos beneficios entre conservación y producción, o entre biodiversidad y producción, pueden implicar incluso tener menos costos, ¿no? Ahorrarte unos mangos en comprar un poquito menos de herbicida y saber o estudiar mejor cuándo aplicar ese herbicida. Y esto se da no solamente en los polinizadores, sino también en esas redes que les comentaba al principio entre plagas y depredadores naturales. El concepto de plaga se da solo en sistemas simplificados, cuando uno tiene un monocultivo y una plaga. Pero cuando uno tiene esta diversidad, estas redes de interacciones complejas, donde hay una diversidad de enemigos naturales en todos los campos, y esos campos no tienen, digamos, tanto monocultivo, no se dan las plagas. Eso también está muy bien estudiado. Y eso tiene consecuencias económicas a nivel nacional catastróficas, como lo que pasó con la chicharrita del maíz en Argentina, pero que son patrones recurrentes y cada vez más recurrentes en estos sistemas que se diseñan de manera muy simplificada. Y fíjense este indicador, ¿no? Acá lo que tenemos es el uso de pesticidas por área de cultivo a nivel global. A lo largo del tiempo, cada vez hay que aplicar más pesticidas. Y la productividad no aumentó a la misma tasa. Digamos, justamente lo que se habla en buena parte de los lugares del mundo es del estancamiento en los rendimientos. Entonces, este es un indicador de que el sistema no es saludable, que es un sistema empastillado. Piénsenlo para su salud. Si yo les digo que para mantener un estatus de salud
cada vez tienen que tomar más pastillas, ¿no? Digamos, una pastilla para irse a dormir, otra pastilla para la presión, otra para la circulación, digamos. Y están así cada vez más empastillados para mantener un mínimo sistema en sus cuerpos de funcionamiento. Estaríamos todos de acuerdo de que, bueno, mi salud no va mejorando, ¿no? O ese es un indicador de que de alguna manera no estoy pudiendo mantener mis funciones vitales por cuenta propia. Y lo mismo sucede con los sistemas productivos, que también son ecológicos, que estamos generando. Dependen cada vez más de más pastillas y eso, paradójicamente, no aumenta la productividad. Y fíjense este otro gráfico, en donde a la izquierda tenemos cómo aumenta el número de especies que se vuelven resistentes al glifosato, y a la derecha el número de especies que se vuelven resistentes básicamente a todos los principios activos de herbicidas. Es decir, le echamos los herbicidas y las especies ya no se mueren, digamos, las malezas ya no se mueren, y esto es bastante entendible, las causas por las que se da, básicamente está asociado a un sobreuso de herbicidas y un mal uso, y bueno, es un aspecto clave y también diagnóstico de lo que está sucediendo en los sistemas productivos. Y acá justamente asociado a este efecto de las malezas resistentes, que es uno de los principales problemas productivos en Argentina y en el mundo, lo que vemos de vuelta es esa densidad de borde, ¿no? Trabajamos en 10.000 campos de maíz y soja, y lo que vemos a la izquierda es cómo, cuanto mayor es la densidad de borde, bueno, en los dos gráficos, tanto para maíz como para soja, decrece. ¿Qué es lo que decrece? Lo que decrece es la cantidad de malezas resistentes que hay. Es decir, que estar más cerca de la naturaleza hace que tengas menos malezas resistentes a herbicidas. Y la magnitud del efecto es gigante, es dividido 3, ¿no? Digamos, tener más contacto con la naturaleza te hace que tengas 3 veces menos malezas resistentes a herbicidas. Hasta ahora, de alguna manera, di algunos ejemplos de los beneficios de la biodiversidad en términos netamente productivos, pero también sabemos que la biodiversidad tiene beneficios más allá, ¿no? Y hemos hecho, por ejemplo, estudios de cómo la salud de una comunidad diversa de polinizadores se asocia a la salud humana a través de la nutrición, la provisión de medicinas, la salud mental y la calidad ambiental a través de distintos mecanismos. Incluso nosotros hemos clasificado lo que llamamos las contribuciones a la naturaleza de las personas en 18 tipos, y hemos estudiado qué ha pasado con estas contribuciones a la naturaleza de las personas a lo largo de los últimos 50 años, y básicamente naranja que es malo. Y lo que vimos es que justamente a lo largo de los últimos 50 años, el planeta ha ido perdiendo capacidad de sostener la vida humana debido a esa pérdida de biodiversidad. Celeste es bueno, o sea, básicamente ese gráfico y las distintas columnas son distintos tipos de indicadores. No es relevante, no vamos a ir en detalle, pero básicamente la capacidad de regular la calidad del aire, la capacidad de regular el clima, la capacidad de regular la acidificación del océano, como hablábamos antes, la capacidad de regular la cantidad de agua, la capacidad de regular la calidad del agua, la capacidad de formación de suelo ha ido decayendo notablemente, digamos, a lo largo de los últimos 50 años. Es decir, que la biodiversidad me ayuda a la producción y también me ayuda en sostener, de alguna manera, las condiciones ambientales que hace que el planeta pueda sostener la vida humana. Por lo tanto, resumiendo, y entramos en la última parte de la charla, la ecología ha aportado evidencia sobre las relaciones positivas entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, los sistemas agropecuarios no han priorizado este conocimiento en su diseño y manejo. Lejos de ser incompatibles, la biodiversidad y la producción pueden potenciarse mutuamente. Entonces, el gran desafío es diseñar paisajes multifuncionales que integren producción, conservación y bienestar humano. Y acá voy a ir básicamente mostrándole algunos ejemplos de cómo hacemos este tipo de cosas. Básicamente lo que decimos es que la producción
convencional actual requiere muchos insumos, como les comentaba como les comentaba antes, requiere muchos insumos, pero poco conocimiento ecológico. Y lo que nosotros hacemos en generar estos paisajes multifuncionales, que se puede llamar intensificación ecológica, en contraste con la intensificación convencional que les contaba antes, requiere menos insumos, pero muchísimo más conocimiento ecológico. Es menos intensiva en el uso de insumos, hay que comprar mucho menos cosas, pero es más intensivo en el uso del conocimiento. Y este es un aspecto clave. Y todo esto se enmarca en lo que podríamos decir transiciones productivas sostenibles. Es un proceso de cambio que nunca se acaba, ¿no? Esa mejora. Y esas transiciones productivas sostenibles las podríamos dividir en tres tipos. Las que se focalizan en eficiencia. La mayoría de las tecnologías hoy en día están direccionadas hacia la eficiencia. Por ejemplo, en agricultura de precisión, en dosis de fertilizantes variables, y entonces utilizar un poco menos de fertilizantes, o lo mismo con los herbicidas, y eso es muy positivo, ¿no? De alguna manera también contribuye, pero mantiene el mismo sistema de producción. El siguiente aspecto es el reemplazo, ya hay menos tecnologías en ese sentido, pero también es habitual, y puede ser, por ejemplo, en vez de utilizar un insecticida de base sintética o química, un pesticida químico, uno puede utilizar un insecticida biológico, pero el concepto sigue siendo el mismo, de alguna manera, matar al bicho. Y el tercer aspecto es el rediseño de todo el sistema productivo basados en principios ecológicos. Nosotros en nuestras investigaciones hacemos muy poco de eficiencia, también poco y nada de reemplazo, y todo lo que hacemos se concentra principalmente en este rediseño del sistema productivo basado en principios ecológicos, y son algunos de los ejemplos que les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, hay un master plan de un campo en el que trabajamos, en donde ven que ya no hay lotes cuadrados, sino que hay corredores biológicos que conectan distintos parches de restauración de hábitat natural y seminatural, que ya no hay lotes, ya no se hablan más de los lotes, sino que hay ambientes y hay sistemas de rotación diversos y específicos para cada uno de esos ambientes. Y bueno, trabajamos muchos conceptos ecológicos que optimizamos con algoritmos, como esta densidad de bordes, que pueden ver que aumenta de abajo hacia arriba, y la superficie de hábitat natural, entre muchos otros aspectos, que aumenta a la izquierda a la derecha. Pero justamente la clave es encontrar el óptimo, ¿no? Porque si es todo hábitat natural, no podemos producir nada de trigo, tampoco nos sirve. Si la densidad de borde es excesivamente alta, está todo muy fragmentado, y entonces trabajamos mucho en encontrar óptimos para las distintas variables de manejo, ¿no? Y en tratar de encontrar niveles justamente en donde se maximicen esas sinergias y se reduzcan las relaciones de compromiso. Hemos encontrado que en mucha parte de los sistemas productivos del planeta se puede restaurar un 20% de hábitat natural, sin que las empresas pierdan dinero, y en algunos lugares muchísimo más, y esto es un aspecto clave. Y bueno, acá hemos visto, por ejemplo, en esos óptimos, concentrándonos en el gráfico de abajo a la izquierda, en cuanto a densidad de borde y hábitat natural, nuevamente, el rendimiento que está escrito como yield ahí, amarillo máximo, se da más o menos en 400 metros de borde por hectárea, y más de 20% de hábitat natural. Estos no son números mágicos, pero sí que nos dan una referencia. Y fíjense que nosotros veíamos relaciones positivas de la densidad de borde y no de óptimo, porque justamente nuestros paisajes están muy simplificados. Nosotros nos movíamos de 20 metros a 100 metros y estamos muy lejos de esos 400 metros de borde todavía, que tal vez serían lo óptimo, ¿no? Todo lo que sea más borde en nuestros sistemas de monocultivo actual generalmente es positivo. Nosotros trabajamos mucho con modelos matemáticos, modelos espacialmente explícitos, modelos estadísticos, en donde identificamos estos óptimos para distintos paisajes
en donde podemos predecir según qué tipo de diseño hacemos, cómo va a ser la polinización, cuál va a ser la productividad de los cultivos, y eso lo hemos ido publicando también en revistas científicas de alto nivel a lo largo de los años. Y bueno, estamos rediseñando un montón de campos para por lo menos restaurar un 20% de hábitat natural en cuanto a parches y tener por lo menos un 10% de corredores biológicos, que esto es lo que se pide también en muchos de los acuerdos internacionales que la Argentina ha firmado. Acá tenemos un ejemplo, como de arriba a la izquierda, ven que se empiezan con grandes lotes rectangulares de monocultivo y se va haciendo de izquierda a derecha macroambientaciones, luego microambientaciones, ya con corredores biológicos, con lotes más pequeños que ya no son lotes, sino ambientes, y se va de alguna manera progresando en esa diversidad a distintas escalas. Acá también hay una zona que se sacó de producción, que era una loma arenosa, que siempre traía problemas en la producción, y se convirtió, ven ahí de izquierda a derecha, en un parche de restauración de hábitat natural, que brinda un montón de servicios también al área productiva. Acá tienen otro ejemplo, donde se diseñaron 3 corredores biológicos. Nosotros trabajamos mucho con tecnología, con agricultura de precisión, y donde ven que, si bien en ese lote se hace dinero, porque predomina el verde, hay muchos lugares que son amarillos, que hay zonas del lote donde se pierde dinero. Y esas zonas conviene en realidad sacarlas de producción. Y justamente a través de la identificación de esas zonas con agricultura de precisión, es que son esas zonas de oportunidad que nosotros encontramos para empezar a traer la naturaleza de vuelta a los campos. Que estas zonas tal vez tienen menos valor desde el punto de vista productivo, pero muchas veces desde el punto de vista de la conservación tienen muchísimo valor porque son zonas vulnerables que tienen un rol clave en múltiples servicios. Acá hay más ejemplos, lo que podemos ver ahora es el gráfico del medio abajo, en donde pueden ver que se siembra en franjas. Por ahí uno tiene la misma superficie de soja, girasol y maíz, pero ya sembrado en franjas implica que hay mayor diversidad. Era un poco lo de la configuración espacial que les hablaba en un principio. Acá hay otros ejemplos de corredores biológicos, de áreas de restauración ambiental, de cómo monitoreamos el efecto sobre la diversidad en los corredores biológicos y los cultivos aledaños, de generar estos corredores biológicos. Acá hay un ejemplo de uno de los campos que iniciamos con esos grandes lotes de monocultivos, que este diseño de repente de lotes se hizo hace 150 años o 200, y no respeta la altimetría del lugar, no respeta los suelos, no respeta la heterogeneidad ambiental, y este es nuestro diseño, en donde tenemos ambientes, tenemos restauraciones ambientales, corredores biológicos que unen esos parches de restauración ambiental. Acá hay otro ejemplo del paisaje original arriba y del paisaje rediseñado abajo. Y el rojo indica el nivel de contacto entre la producción y la naturaleza, arriba y abajo. Cuanto más rojos están más cerca de la naturaleza, y acá hay un zoom, ¿no? En el original arriba y en el rediseñado abajo. Tratamos de que las zonas de cultivo estén cerca de la naturaleza. Acá de algunos campos recolectamos cómo cambia la producción cuando nos alejamos de la naturaleza, y se ve que más allá de 200 metros de la naturaleza, la producción empieza a decaer. Estos son datos de las cosechadoras mismas, de los campos que trabajamos. Acá también hay un análisis económico de cómo a lo largo del tiempo, de alguna manera, la biodiversidad y esas pasturas que se establecen van aumentando en la producción en azul, y esas pasturas que se establecen para polinizadores también van mejorando la dimensión financiera en naranja. Y acá en rojo tenemos todas las zonas del mundo que de alguna manera tienen más del 80% del área cultivada, es decir, que son prácticamente grandes áreas del planeta de monocultivos, y que son factibles de iniciar con estos rediseños, de traer la naturaleza de vuelta a los campos. Por supuesto, esto y la ciencia es un trabajo comunitario, a que quiero agradecer a toda la gente, colaboradores, colaboradoras, de toda la gente que aprendo cotidianamente y que ha trabajado muy fuertemente en estos proyectos. Así que bueno, quedo a disposición para preguntas, y bueno, creo que estuve justo
Juan en los 45 minutos. Así que No, bueno, muchas impecable, gracias. Lucas, impecable. Tremendo todo lo que nos contabas. Estuviste bárbaro con los tiempos. Así que ahora voy a tratar de ser eficiente yo con las preguntas y demás. Si querés dejar ahí las redes, si la gente también Ok. necesita ponerse en contacto con vos o bueno, seguir tus trabajos, está buenísimo. A mí una cosa que voy a aportar es, y después voy a leer alguna pregunta que hay ahí en el chat. Obviamente, todos los que están ahí, si siéntanse libres de abrir el micrófono, levantar la mano, tenemos un ratito para compartir. Me dejaste pensando con esto de que el sistema actual cada vez requiere de más insumos externos, como decimos nosotros, o agroquímicos, como por ahí se le dice en otros sectores, pero básicamente necesita cada vez de más para seguir generando lo mismo. Eso quiere decir entonces que cada vez son menos rentables a menos que aumenten la escala. Y es Tal cual. Y al aumentar la escala también producen menos claro, por razones lógicas. Entonces es como un círculo vicioso. exacto, hay un círculo vicioso, pero trayendo algo que mencionaste después, que tiene que ver con el bienestar humano, ¿no es cierto? Cómo afecta a las personas. Si bien está el punto de la salud, que es súper importante, también está esta cuestión de entonces los pequeños productores, los chacareros, todos esos campos, esos espacios van a ir desapareciendo también. O sea que hay como una transformación social, o sea, es un efecto mucho más profundo de por ahí la decisión del productor, de si pasa de un sistema a otro. Digo, en décadas esto es importante. Sí, sin duda. Espera que prenda la luz, que Sí. estoy oscura. Eh, sí, es tal cual. Y una de las cosas que se ha dado, acá está Ana, Hola, Ana. una de las cosas que se ha dado a nivel mundial es eh, el nombre en inglés es depopulation, como la- la- el despoblamiento de las zonas rurales. Para mí, sí, puedes usar. El despoblamiento de las zonas rurales, y eso en Argentina es un patrón clarísimo y alarmante, ¿no? No solo hemos perdido biodiversidad en las zonas rurales, sino la gente se ha ido. También sucede en Uruguay, digamos, hay muy pocos lugares del mundo que no estén sufriendo este patrón de que la gente se está concentrando cada vez en menos ciudades. O sea, cada vez tenemos una población urbana mayor en el mundo. Y eso en Argentina es un país extremo, básicamente. Tenemos casi toda nuestra población, podríamos decir, en tres ciudades, como que en tres o cuatro ciudades, depende de cómo consideres el conurbano, ¿no? Pero si lo consideramos un mega conglomerado, es muy extremo. En Argentina el campo está prácticamente vacío de gente en comparación con otras regiones. eh, y tenemos unas pocas megaciudades. Y eso también es un patrón que se ha ido dado en Europa, a pesar de tener otro sistema, ¿no?, de poblamiento, también hay una despoblación de las zonas rurales y es bastante impactante. No se está dando solamente en algunos lugares de África y en algunos lugares de Asia como India, pero en el resto del mundo es tal cual. Ok. Bueno, tremendo, ¿no? O sea, ambiente, sociedad, otra vez se agarran de la mano y bueno, con el tema producción ahí en el medio, lo podemos ver como un problema o como una oportunidad, ¿no? Para empezar a solucionar eso. Mati, Lucas, ¿sabés qué estaba pensando? Digo, es tan claro escucharte y ver que estamos metidos en un círculo vicioso diseñado hace más de 150 años y que tiene tantas pruebas científicas y demostrativas que el camino es claro, que no se puede seguir aumentando in eternum la cantidad de productos químicos que echamos para ver si podemos ir zafando la producción por lo menos con los mismos niveles que antes, y al mismo tiempo algo que capaz no lo pusiste sobre la mesa, pero
el deterioro de los suelos, de la calidad de esos suelos, o sea, todo va camino a un mal lugar. Mi pregunta es, vos que estás tanto en contacto con el campo, con las personas que trabajan en el campo, con las empresas que manejan estos grandes pools de siembra y demás, ¿por qué cuesta tanto probar ese cambio? Digamos, porque encima es un cambio que hasta se podría probar un tiempo y volver para atrás si no funcionó. Ni siquiera es un cambio como decisivo en un lote. O sea, vos podrías ser biocorredores durante 3 años, no te sirvió y lo volviste a sembrar. ¿Por qué pensás que está costando tanto que el productor se anime a cambiar? Bueno, eso no es algo que yo he estudiado, pero puedo dar mi impresión. Eh, por un lado, o lo puedo reformular desde el punto de vista positivo. Nosotros hoy en día no apuntamos a convencer a los productores o empresas agropecuarias que no están convencidos, sino hacer las cosas bien con los que ya están convencidos. Y entonces eso es un 2%, un 5%, no sé qué porcentaje será, pero ya estamos teniendo ejemplos en territorio con ese porcentaje de productores o empresas agropecuarias. Y si hacemos las cosas bien con esos, el resto va a copiar, básicamente. Y eso se da así generalmente en los procesos de cambio, ¿no? Al principio el cambio sucede muy lento y en una pequeña fracción, y luego el nivel de transformación es bastante rápido. Entonces, como grupo de trabajo, nos estamos esforzando un montón incluso en juntar lo que llamamos casos inspiradores a lo largo y ancho del mundo. Y lo bueno es que hoy en día tenemos un montón de casos inspiradores a lo largo y ancho del mundo. Y entonces tenemos ejemplos en todos lados que se puede producir bien, se puede ser económicamente viable y se puede conservar la naturaleza. Obviamente es un proceso, no es que hay campos perfectos y campos malos, ¿no? En todos lados hay desafíos. Eh, y, eh, pero bueno, ese es un aspecto clave. Y después, dentro de la gente que está dentro de ese porcentaje, hay distintas motivaciones. Tenemos, por ejemplo, hay un grupo de personas que han implementado cambios con nosotros que son de otra generación, ¿no? Que no quieren seguir produciendo como sus padres. Y entonces, eso ha sido un tipo de casos que ha trabajado con nosotros y han hecho estos rediseños. Otro tipo de casos son empresas agropecuarias de punta que están convencidos de cambio, que se dan cuenta que viajan por Europa, que viajan por el mundo, que se dan cuenta que la cosa va por ahí, son eficientes, les va bien y quieren empezar a mejorar su dimensión ambiental y a reducir la degradación. Y bueno, después también he tenido gente grande que hemos tenido que ha producido toda su vida de una manera y ve que ya los nietos no quieren el campo porque no hay vida, básicamente, no hay nada para ver, es como, y bueno, quieren dejarle algo distinto a las generaciones que vienen. Y bueno, hay distintas motivaciones. Y hay otra gente que ya le vio cómo poner en valor esto, de cómo darle valor agregado, digamos, vender caballos de polo más ecológicos, por así decirlo, bueno, encontró también la beta comercial que es válida, ¿no? Y cuando esa beta comercial también esté más aceptada, por ahí es justamente una de las barreras, y la principal barrera, a que no se expanda el cambio, ¿no? Digamos, cuando verdaderamente la soja de sistemas regenerativos tenga un 5%, se paga un 5% más, esto explota, digamos, en 5 años cambiaste la Argentina. Entonces también, bueno, ahí ese puede ser uno de los puntos claves. Buenísimo, gracias Lucas. Le doy la palabra a Alejandra, que levantó la mano. Ahí tiene una pregunta. Ahí está. Buenas, ¿cómo están? Pregunta, Lucas, desde un campo familiar, ¿cómo haces para que llegue, no sé, este cambio? ¿Tienen a dónde acercarse al INTA? ¿Cómo haces para que
un campo agropecuario familiar pueda empezar a implementar esto o tenés que llamar especialistas como ustedes para que lo puedan implementar? ¿Hay donde capacitarse fácilmente? ¿Hay donde, o sea, para poder implementarlo o tenés que contratar Eh, a alguien que esté... bueno, Viste, como vos hay... ponías, uno es versus, en uno pongo más agroquímico, más qué sé yo, y en otro tengo más conocimiento. Ese conocimiento, ¿dónde lo podemos adquirir hoy los campos familiares o las, ¿no? No Bueno, grandes industrias. eh, nosotros, bueno, yo me la paso dando charlas y capacitaciones gratuitas. Estamos terminando un libro que se llama Diseño de Paisajes Multifuncionales, que va a ser gratuito y va a estar disponible en un par de semanas. Pero también, como vimos que eso no alcanzaba, desarrollamos una empresa de base tecnológica que es parte pública y parte privada, que se llama AgroDesign, y nosotros estamos rediseñando un montón de campos. Que es como que, bueno, es lo mismo que la arquitectura, ¿viste? Vos podés tratar de ver videos en YouTube, bajarte algunos programitas y dibujar tu casa y tratar de decorarla o llamar a un equipo de arquitectos profesionales, digamos. Y ahí lo que nosotros de alguna manera hicimos son 10 personas que es un equipo que hace análisis con un montón de imágenes, algoritmos propios, de ambientaciones productivas de los últimos 10 años de campo, evaluando eventos extremos, incorporando estos principios ecológicos. También hay gente que son, digamos, hay dentro del equipo hay algunas personas que son contratistas para ver si el diseño es factible. Otros son licenciados en ciencia de la computación y hacen toda la parte de machine learning. Otra chica es geógrafa, otra se dedica a la comunicación. Y bueno, son muchas profesiones que están metidas en esto y bueno, básicamente los últimos años a lo que hemos dedicado es a mejorar el proceso interno, a mejorar los algoritmos, para que esto también sea cada vez más barato y accesible, y no son precios caros, por así decirlo. Pero bueno, también los campos en los que hemos trabajado están abiertos y mucha gente va y copia. Y eso está bien. No es lo mismo, ¿no? Es como querer hacerlo vos o contratar el equipo de arquitectos y cada uno hace un poco lo que está al alcance. Pero lo que digo es que lo que estamos tratando es que ese equipo de arquitectos sea muy barato y accesible como para que esto se pueda expandir, que es el principal objetivo, digamos. Como que es como una empresa Está casi buenísimo. Es social, eso, es por cómo así decirlo. cómo lo podemos implementar el resto de los mortales, digamos. Está bueno. Claro, sí. Podés hacer un poco, podés tratar de copiar, podés No, contratar está bueno los que gente. saben. ¿Nos lo dejás eso nos lo dejás en el chat, el nombre? Sí, se llama, si me escriben a mí por el email, yo Dale, les paso el contacto. O en el Instagram, yo ahí paso el contacto y ahí el equipo se encarga. Sí. dale, gracias. Ahí lo paso en el chat también para que Ah. les interese. Y agrego una cosa, porque está buenísima la pregunta tuya, Alejandra. En un momento Lucas habló de este 2%, 3%. Generalmente todo lo que son tecnologías de procesos, y ahí vamos con la pregunta de Mariano, todo lo que son tecnologías de procesos que tienen que ver con una práctica, con una experiencia, con que siempre hay algunos pioneros, todo, siempre se incorporó medio de la misma forma, ¿no? Y está bueno ver qué campos que ya lo están probando, ensayando, están cerca del campo donde vos estás trabajando, acercarse a ese productor, empezar a hacer redes, ¿no? Estar conectados. Y bueno, me parece que es algo que no cuesta mucho y de donde se saca muchísimo conocimiento adaptado a la zona en la que vos estás, ¿no? Y después, bueno, sobre eso ir trabajando y profundizando, participar de estos espacios también es una forma. Así que eso. Y Mariano, también tenías una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lucas, querido, bueno, siempre un placer escucharte. Tengo dos preguntas concatenadas que están relacionadas. La primera, viste que siempre se vinculó o se sigue vinculando a la agroecología como algo familiar, de pequeña escala, chiquito, en un campo chiquito.
Lo que ustedes están haciendo es mucho más viable en grandes superficies, porque no sé, se me ocurre que, no sé, en 300 hectáreas por agricultura de precisión te dicen, che, mirá, no tengo zonas deficitarias, o menos, 50 hectáreas, es decir, es extrapolable a cualquier tipo de superficie. Y la segunda, ¿lo han desarrollado, piensan desarrollarlo en zonas de amortiguamiento y en áreas tangibles de áreas protegidas? Gracias. Con respecto a la primera, sí, hemos trabajado en campos de 20 hectáreas de producciones familiares y ahora estamos por 2 años con un proyecto en Kenia de 60.000 hectáreas, que son todos productores familiares de subsistencia, esto a nivel regional. Obviamente para nosotros es mucho más fácil en un campo grande, ¿no? Porque, en el otro hay un montón de desafíos se van agregando. Cuanto más campos, más desafíos también en la implementación. También más riqueza y más resiliencia, de alguna manera, cuando se generan comunidades que trabajan sobre estos temas, y es también más importante, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista netamente técnico-ambiental, sí, con un campo grande es lo más sencillo, pero estamos abordando todo, básicamente, y es aplicable a todo. Y bueno, se requieren múltiples disciplinas y múltiples saberes, ¿no? También, y eso es clave en ese sentido. Nosotros trabajamos con mucha gente local, sobre todo cuando son comunidades, que te imaginas, bueno, en Kenia estamos trabajando en Kakamega, entonces, bueno, digamos, el 80% del equipo es local, ahí desde las mismas comunidades incluso. Y lo otro, lo de la zona de amortiguamiento, sí. Sí, sobre todo lo más obvio es en torno a los cursos de agua, básicamente. Bien, acá voy a leer una pregunta que pasó Matías Duarte en el chat. Dice, ¿esta transformación del diseño del paisaje va de la mano con el tipo de cultivo que se realiza en el terreno y la maquinaria que se utiliza para el mismo? No sé si entiendo. Mati, si estás ahí, ¿querés abrir el micrófono? Tal vez. No le anda el micrófono. Dice, Yo entendí, creo, igual, ¿eh? ok, Pero dale. o sea, actualmente nosotros nos adaptamos a la maquinaria de los cultivos. O sea, podríamos hacer cosas mucho más detalladas, ambientes mucho más pequeños, pero no son viables. Entonces, las planificaciones o los rediseños que hacemos tienen un lapso de 10 años, básicamente. La idea es que sea un proceso, no es algo final como idílico, sino que, bueno, si bien yo dije que los campos más grandes eran más fáciles, pero se adapta a lo que hacemos a todo un contexto sociocultural, productivo y económico de esta época. Digamos, si estuviéramos en otra época haríamos otros diseños. Entonces no es netamente como ambiental o técnico, sino que tienen fecha de caducidad los diseños, en el sentido de que el mundo va cambiando, y eso lo dejamos bien en claro. ¿Sí? Bueno, entendí, dijo que Mati que... bien, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien más se anima, creo que es una gran oportunidad. Ahí, Juan Gutiérrez. Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Perdón, yo también estoy con algunos problemas de sonido y si escuchan un zumbido de fondo es un molino a piedra que está funcionando ahora acá atrás mío. Había puesto una pregunta en el chat antes de la de Matías, Sí. que era con respecto a qué programas o a qué, digamos, qué soportes usan para el tema de las ambientaciones, un poco de, o sea, NDVI, altimetría, obviamente visitas a campo, construcción de mapas y clasificación de suelo, todas esas cosas. Por ahí si son software libres, si son pagos, si por ahí son fáciles de entender para un principiante.
Pero bueno, no sé, Lucas, si podés contar un poco de eso. Sí, empezamos usando con la ayuda de algunas cosas más empaquetadas y limitadas y con mucho apoyo a campo, y cada vez vamos hacia menos campo, con más detalle de información nuestra, de imágenes que compramos, etc. Y todo algoritmos propios en Python, básicamente. Sí. Todo ese proceso de desarrollo tecnológico, un software propio sería, ¿no? Pero hay un montón de indicadores y también de índices de estabilidad a lo largo del tiempo, de estabilidad espacial, de conectividad. Como que estamos todo el tiempo mejorando eso. Gracias. No. Bien, bueno, leo una pregunta del chat y después vamos a la pregunta de Leandro. En el chat, Campo de Abejas pregunta, si están trabajando investigando en campos de soja, y te sumo, en ellos, ¿qué intervención tienen con abejas melíferas? Sí, la mayoría de los campos que hemos trabajado hasta ahora, tal vez un 70% tienen soja. Y en muchos de ellos hemos trabajado con las empresas para que apicultores puedan traer abejas, digamos, y lo hemos logrado. Leandro. Hola, un poquito la consulta era qué especies, digamos, se recomiendan poner en estas borduras o corredores. Yo estoy en la zona centro, Santa Fe de Córdoba, y bueno, quería saber eso. Sí, nosotros, esa es una de las zonas que más trabajamos, más del lado de Córdoba que de Santa Fe. Y bueno, idealmente lo que se hace en Norteamérica es poner una diversidad de especies nativas. Por ejemplo, en Iowa tenés que tratar de reproducir el pastizal que pastoreaban los bisontes, por así decirlo. Y allá tienen disponibilidad de las especies nativas herbáceas. El gran desafío que tenemos en Latinoamérica y en la mayoría de los países no del primer mundo, digamos, es que no tenemos disponibilidad de semillas de especies nativas, ¿no? En Argentina, bueno, tenemos avanzado con un par de especies forestales icónicas, un poco menos con algunas especies arbustivas también icónicas de Argentina, pero desarrollar la producción de semillas herbáceas nativas prácticamente nulo. Entonces lo que hacemos es apostar a eso que les decía al principio, la diversidad funcional. Nosotros sembramos más de entre 15, más de 15 especies que tienen una complementariedad funcional, ¿no? Algunas tienen raíces largas, algunas fijan nitrógeno, otros no, algunos tienen rizomas, digamos, nabos, bueno, un montón de cosas, algunas con flores, otras gramíneas, y de esa manera tratamos de proveer múltiples servicios. Y luego, bueno, hay que manejar los corredores, ¿no? También activamente. Pero bueno, eso básicamente. Lucas, en relación a eso, ¿qué opinás de dejar de trabajar un borde y ver qué pasa, ¿no? Las famosas espontáneas, ¿cómo podemos manejar eso pensando en un proceso simplificado? Por lo menos no estar moviendo, rotando todo el tiempo, ¿no? El suelo. Sí, nosotros eso no lo hacemos porque requiere más tiempo hasta que se recupere. Tiene una connotación cultural negativa, porque lo primero que viene son las malezas, la gente se siente mal, o también pueden venir árboles invasoras. Entonces, si el área a restaurar es un pastizal, nosotros sembramos un pastizal diverso y después lo manejamos. Y incluso bueno, también generamos sistemas silvopastoriles en algunos lugares con el arrobo, etc.
Bien. A ver. Bueno, creo que no hay más preguntas. Y bueno, un poco a modo de cierre, creo que quedó claro que hay evidencia suficiente para entender la relación entre la biodiversidad y la productividad. Tenemos el desafío de seguir implementándolo, de seguir generando información. Obviamente de tratar de encontrarle la vuelta a esto que frena el cambio, ¿no? Que frena probar modelos diferentes. Hay como un componente cultural muy fuerte en todo esto, entender los ciclos también dentro de cada proyecto familiar o dentro de cada empresa, pero claramente hoy incluir la mirada sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad en la ecuación, en los números, en las decisiones, es estar utilizando tecnología de punta, ¿no? Lucas, no sé si algo más que quieras así, un poco a modo cierre. No, muchísimas gracias por invitarme y bueno, a disposición. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Y bueno, esta charla fue grabada, la vamos a estar subiendo en unos días a la página web de Baika. Así que bueno, esperamos nos podamos volver a encontrar. Y Lucas, nuevamente, muchísimas gracias, súper interesante esto. Y esperamos puedan seguir probando con nuevos campos, nuevos ambientes y cada vez esto crezca, ¿no? Tan importante. Gracias.